El puertito de Adeje es un lugar único en la costa suroeste de Tenerife. Sus fondos albergan una gran biodiversidad y hace años fue uno de los puntos de buceo más conocidos en Canarias. Esta abundancia de especies también se encuentra sobre la superficie, entre los barrancos que rodean a este pequeño pueblo. Este lugar se ha mantenido natural durante miles de años, lo que ha permitido que sus valores, tanto naturales como culturales, permanezcan prácticamente intactos. Un auténtico paraíso natural, que podría dejar de serlo muy pronto. La isla de Tenerife está colapsada, con casi 1 millón de habitantes y 6 millones de turistas al año, que se hospedan en su mayoría en el sur de la isla. Prácticamente no hay lugares sin construir. Los espacios naturales desaparecieron hace décadas. Y entre toda esta masificación está la zona entre el puertito de Adeje y La Caleta. El único lugar de esta zona libre de construcciones y grandes hoteles. Las aguas que lo rodean están declaradas zona especial de conservación, entre otros motivos por la presencia de tortugas verdes, habituales en esta zona. En tierra se encuentra el sitio de interés científico de La Caleta, con gran variedad de especies y paisajes. El ecosistema que cubre esta zona costera se llama Tabaibal cardonal, y como su propio nombre indica, las principales especies que aquí se encuentran son las tabaibas y los cardones. El cardón es una especie endémica, exclusiva de las Islas Canarias. Constituye un importante refugio para otras plantas que se ven protegidas por esta fortaleza viviente del ataque de los herbívoros introducidos, como los conejos. Sus largas y gruesas raíces, que se alejan decenas de metros en busca de humedad y nutrientes, retienen el sustrato, evitando la pérdida de suelo. La tabaiba dulce también es nativa de Canarias y, al igual que el cardón, es capaz de sobrevivir bajo condiciones extremas, perdiendo sus hojas para aguantar hasta la siguiente época de lluvias. La gente no valora este tabaibal cardonal, este ecosistema, porque realmente no lo conoce. Si lo conociera, yo creo que lo deberían de idolatrar. Nosotros aquí nos encontramos con especies vegetales que para mí son superheroínas. Están viviendo en un lugar donde hay prácticamente una nula precipitación, hay temperaturas muy altas, entonces estamos teniendo delante de nosotros a plantas súper resistentes que son capaces de haber sacado todas sus virtudes para poder vivir en un lugar prácticamente imposible, ¿no? Entonces, vivir en un sitio como la laurisilva tan rico y tan húmedo, pues eso lo puede hacer cualquiera, entre comillas, ¿no? Al final el tabaibal cardonal está resistiendo y está pudiendo vivir donde otros no pueden hacerlo. Las aguas que bañan esta pequeña bahía albergan una gran biodiversidad, lo que hizo que hace 15 años se convirtiera en uno de los puntos de buceo más conocidos de Canarias. El angelote, en peligro crítico de extinción, suele hacer acto de presencia, tanto adultos como crías. Las principales protagonistas eran las tortugas verdes, que llevan muchas generaciones eligiendo el puertito para alimentarse después de una larga migración. Al principio, antes de que llegara toda esa masificación, pues era un deleite, era un acuario. Era bajar a un punto muy cercano de la costa en el que podías bucear a menos de 10 metros, o sea, de la forma más segura que puedes hacer en el buceo. Durante esos años, desde la Asociación Océano Sostenible,
se impulsó la creación de un aula marina en la zona. Un proyecto pionero en Europa, que hubiera hecho del puertito un lugar ideal para la educación ambiental, investigación y turismo sostenible. Este proyecto, apoyado públicamente por el Ayuntamiento de Adeje, tenía tanto potencial que una gran cantidad de entidades internacionales comenzaron a prestarle atención, entre ellas National Geographic e incluso la prestigiosa Universidad de Oxford, que acudía cada año al puertito a conocer los avances y la actualidad de este proyecto pionero. Con ellos, incluso se llegaron a realizar videoconferencias submarinas en directo desde sus aguas. Si eso se hubiese protegido a fecha de hoy como se prometió y como se dijo que se iba a hacer desde hace décadas, pues sería un punto único en Europa. Pero tristemente, el Ayuntamiento de Adeje tenía otras intenciones, que iban en contra de la conservación de este lugar tan especial. El por qué no se terminó de completar el proyecto del aula marina, del SILAB, del puertito de Adeje, pues todavía no lo tenemos muy claro, pero a día de hoy, después de las noticias que tenemos en la prensa, pues lo tenemos bastante más claro, ¿no? Era el deseo puro y duro de construcción. Nada de la joya de Adeje como se la determinaba en su momento, nada de conseguir un proyecto único en Europa que no había, y parece ser que es más interesante una construcción de villas de lujo y una serie de hoteles para unos pocos que conservar un entorno natural, un enclave de la isla de Tenerife para las generaciones venideras. Los promotores del proyecto Cuna del Alma, aludiendo al abandono de la zona, han afirmado que lo realizan para cuidar y mejorar estos espacios, que supuestamente están muy deteriorados, aunque en realidad, lejos de mejorarlos, los destruirían. La intención de este macrocomplejo turístico es urbanizar 400.000 metros cuadrados de espacio natural y transformar completamente la zona, destruyendo la identidad del único pueblo costero que sobrevive en Adeje. Los promotores de este proyecto lo que han dicho desde el principio es que el ecosistema o el área está tan degradada, está tan destrozada, que ellos vienen aquí un poco como hasta hacernos un favor, ¿no? Que lo van a mejorar, que lo van a cuidar. La construcción de las villas y del hotel en base a recuperar esa zona que estaba perdida, sucia y dejada, suena extraño. No nos podemos dejar engañar. En realidad, para recuperar nosotros un ecosistema, lo último que hay que hacer es construir encima. En mayo de 2022 comenzaron los trabajos, con 2 informes desfavorables que impedían el inicio de las obras y que tanto las autoridades como los promotores ocultaron a la población. La destrucción que causaron estas obras en solo unos días fue considerable. El Cabildo de Tenerife apoyó esta construcción sin saber si contaban con todos los permisos. Esas obras, si esa obra cuenta con todos los permisos y si se va a hacer algo al respecto, va a seguir adelante. Bueno, nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley. Lo que le corresponde a un cabildo es que se ejecuten obras allí donde sea que cumplan con normativa. Tendremos que tener la información que nos garantice que ciertamente se está incumpliendo algún tipo de alteración, ya sea de tipo urbanístico, medioambiental, paisajística. El Cabildo está muy encima de este asunto y desde luego nuestros técnicos han emitido informes que hasta ahora han sido favorables. No obstante, estamos revisándolos para que quede fuera de cualquier duda el que actuemos conforme a la legalidad. Se confirma que los promotores han cometido una infracción muy grave al destruir restos arqueológicos, pero para sorpresa de la población no hay consecuencias. Las obras continúan en un lugar donde existen más yacimientos arqueológicos, aunque no aparecen en los informes del proyecto. Realmente nosotros no sabemos quién ha hecho ese informe para empezar. No sabemos si ha sido una empresa de arqueología, un arqueólogo privado. No sabemos realmente qué persona lo hizo, porque haberse saltado todo esto pues, nos deja muchas dudas. Si ya sabemos o han confirmado de que se ha destruido, ya no es sostenible. O sea, no es sostenible.
y no será sostenible si seguimos perdiendo el legado de nuestros antepasados, en los cuales debemos un respeto y le debemos, estamos hablando de memoria histórica. Esto es memoria histórica, señores, esto es memoria histórica. Unos grabados rupestres, un mundo guanche, una arqueología es memoria histórica y no puede ser sostenible si se destruye. No estamos en contra del progreso, ni de quitar progreso, pero creemos que el progreso no tiene que destruir, sino todo lo contrario, tiene que apoyar a lo que hay. Si la infraestructura no va, no va. O sea, hay que buscar otros medios. La falta de transparencia ha sido total. Los informes de este macroproyecto no se han hecho públicos y la poca información a la que se ha tenido acceso está llena de irregularidades. Se comenzaron a arrancar gran cantidad de tabaibas y cardones. Las irregularidades continúan. En la memoria ambiental del Plan General de Ordenación de Adeje, el cardón, una especie endémica y abundante en la zona, no aparece, y la autorización para arrancarlos parece que tampoco se emitió. Según los promotores y el Cabildo de Tenerife, estas especies arrancadas serán replantadas. Sin embargo, esto no es posible en muchos casos. Que nos expliquen cómo van a hacer para poder trasplantar estos cardones que vemos aquí en esta zona, centenarios, que tienen a lo mejor 50 metros cuadrados, que es casi como una casa o mayor que una casa. ¿Cómo vas a trasplantar ese individuo, no? Para tremendo cardón hay que tener también tremenda raíz. Fíjate cómo sale desde aquí y se va extendiendo pues por todo este lugar, todo el territorio. Hay por aquí también. Por aquí. Así que es prácticamente inviable trasplantar o poder trasplantar un cardón de esta magnitud. Desde el área de medio natural del Cabildo han defendido que está bien arrancar especies endémicas de su hábitat natural para colocarlas en jardines y rotondas, lo que hace pensar que su prioridad en ningún momento es la conservación de la biodiversidad. Estas actuaciones normalmente consisten en el trasplante de ejemplares para su reutilización en la propia jardinería del proyecto, o bien se entreguen al Cabildo en los viveros que tenemos insulares, para que tengan también estas plantas otros usos, como son los ajardinados en obra civil, y así de esta manera pues se garantice el rescate de los ejemplares de la zona. Ya en el informe que se redactó en su día se recogió cómo se debía manejar y cómo se debía actuar con la flora protegida, y así se está haciendo mediante un seguimiento cercano desde este Cabildo. Una vez más, el Cabildo miente a la población. Las obras comenzaron sin supervisión y cardones de gran antigüedad se perdieron para siempre. Es absurdo decir que es sostenible arrancar cardones o tabaibas o otras especies que hay aquí en este lugar para trasplantarlos a jardines o rotondas. Es como si yo te digo que vamos a coger pues, los delfines y los vamos a poner en las piscinas, ¿no? Entonces, o un pez del mar y lo vamos a meter en un acuario en casa. Es un ser vivo y es un ser vivo silvestre, salvaje, que debería estar en su lugar. Y segundo, porque en una rotonda, por ejemplo, o en un jardín, no va a tener la función tan importante como la que está haciendo en su medio. Yo como ciudadano tengo muchos derechos, pero siento que tengo muchos deberes. Cuando yo veo una pala en un sitio tan sensible, donde estaban haciendo ese desmonte, obviamente en el corazón me entró algo que no podía aguantar y tenía que ser, sea lo que sea, pararlo como fuera. A mí me produce impotencia, me produce rechazo ver cómo no se respeta a los seres vivos. Respetuoso con la cultura no puede ser si al final te vas a sentar en un lugar en el que hay vestigios culturales de unas poblaciones que ocupaban anteriormente el lugar y no las respetas, básicamente las destruyes. Como vecino del puertito, no me gustaría que se construyera en la parte tan sensible que tienen pensado construir. Sinceramente, sería un atentado ambiental. Este macroproyecto, que se ha vendido públicamente como sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la cultura tinerfeña, pretende urbanizar este paraíso natural que desaparecería para siempre si este complejo se construye. Con una capacidad para 1.800 turistas,
esto supondría una gran presión para estos ecosistemas, que actualmente no están sufriendo. Si antes teníamos una visita masiva de gente, ahora con villas de lujo, con hoteles arriba que van a tener cientos o más de personas que van a acceder a esa playa, la problemática es mucho mayor para los animales. Y es que cuando la biodiversidad del puertito comenzó a ser conocida por la población de Tenerife, se produjo una masificación en el lugar que resultó en que todas las tortugas residentes acabaron con diferentes lesiones, y algunas de ellas murieron. Con 1.800 turistas, la presión que sufriría esta pequeña bahía sería insostenible y afectaría negativamente a sus frágiles ecosistemas marinos y al modo de vida de los habitantes del puertito. No volverá a ser la misma. La vida no volverá a ser la misma. No será un sitio desenfadado con una filosofía que ha tenido por muchos años. Obviamente cambiará. Y es que la afirmación de que los ecosistemas del lugar están degradados no es cierta. Tanto en tierra como en mar, este lugar sigue teniendo unos valores únicos. Como está, no lo vemos tan mal. Como está, estamos demostrando de que hay unos yacimientos arqueológicos que no podemos datarlo porque está en piedra, pero vamos a hablar de 500, 600, 1000 años atrás, y ahí está mantenido. La mayoría de estos cardones o de estas tabaibas llevan aquí muchísimo más tiempo que nosotros. ¿Qué es lo que se debería hacer? Cuidarlo más. Esto tenía que haber estado protegido desde antes, tenía que haber estado catalogado desde antes, tenía que haberse, que el pueblo supiera lo que tenía desde antes, y no llegar a este extremo, ¿no? De dejar un abandono total para después decir, como ya está abandonado, pues podemos hacer. Teníamos otras fórmulas de sostenibilidad. Las posibilidades que tiene el entorno del puertito son casi que infinitas, y al final aquí tenemos un aula de la naturaleza espectacular, tanto a nivel educativo como a nivel paisajístico. Un parque arqueológico, un pequeño centro de interpretación, porque Adeje dispone y tiene muchos yacimientos arqueológicos, deberían ser incluidos realmente en la cultura del pueblo. El valor del puertito es que es una zona que tienen las tortugas dentro de su ciclo como zona de paso para aumentar su tamaño. Ese es el valor del puertito, y eso a día de hoy sigue estando. El entorno del puertito es único en el mundo y tenemos la obligación de protegerlo, creando un modelo en el que la conservación de sus ecosistemas aporte beneficios económicos a sus vecinos, sin necesidad de sacrificar los espacios naturales de uno de los pueblos más especiales de Canarias. Porque el puertito lo merece y tenemos que estar a la altura, todos. Es el momento de que se pronuncie el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje. Su trabajo es servir al pueblo, y la población de Tenerife ha hablado alto y claro. El proyecto Cuna del Alma no tiene cabida en nuestra isla.